Pero la inmediatez nos lleva a hablar de otra realidad, algo que en muchas ocasiones relativizamos. ¿Qué es lo que relativizamos? Las tormentas de viento. Parece que cuando dicen que va a ser copiosa la lluvia inmediatamente y nos dicen de la posibilidad de la piedra, vamos a guardar los autos. Pero cuando nos dicen que hay una tormenta importante de viento, muchas veces no medimos lo que significa y salimos a las rutas. Lamentablemente, el viento puede ocasionar la violencia de accidentes como los que tenemos que cronicar. Estas imágenes fueron tomadas por una persona que luego termina siendo partícipe del accidente porque frena en el lugar, porque toma las imágenes, porque muestra el polvo en suspensión que te transforma una niebla literal y genera lo que genera, accidentes de tránsito de gravedad, ¿sí? Como el que lamentablemente ha pasado en 2 ocasiones. Servicio Meteorológico Nacional, sabíamos del viento que iba a ser importante y provocó inconvenientes en las rutas. Primer lugar, camino a Montecristo, ruta 9. Se registra un choque entre 2 vehículos a raíz de los intensos vientos que redujeron la visibilidad. Y después lo que vemos, esto que vemos, es otro de los accidentes registrados. Ruta 19, mano Córdoba-Rosario. ¿Se ubican? Bien. Entre localidades de Malvinas Argentinas y Mi Granja. En el lugar se notificó un choque en cadena de varios vehículos, al menos 5. Ahí no se alcanza a visibilizar bien, porque quien lo toma es uno de... Ahí está. Él también recibe un golpe. Porque la gente llegaba y como si fuera niebla, lo que sucedía, lamentablemente, conlleva a situaciones extremas, como la de esta situación, ¿sí? Se notificó el choque, vemos esta imagen y lamentablemente, ¿qué pensamos? Lo peor. Bueno, a esta hora, los ocupantes de ese vehículo pelean por su vida. No hay que reportar víctimas fatales a esta hora, y Dios quiera que sea así, y que la ciencia, los trabajadores de la salud logren salvarle la vida. Uno ve la imagen y decís cómo salieron de ahí, ¿sí? El Servicio Meteorológico está precisando en realidad de que el viento continúa. Lo tenemos en Villa María. Ya voy a ir con Silvio y mientras charlo con Silvio, nuestro director, con la rapidez que tiene, nos puede mostrar lo que es la costanera de Villa María como referencia, porque está muy cerca del río y vemos ahí las banderas, casi pegado a lo que es el puente Perón entre Villa María y Villanueva, y la situación del viento. Fíjate lo que es. El viento es importante. ¿Es intenso? Sí, es intenso. Y bueno, veremos. Esperemos que no nos complique mucho. ¿Cuál sería el consejo? Que lo dé Silvio Arnaudo. Aquel que tenga que salir a la ruta. ¿Sale a la ruta? Silvio, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí está, justamente, tu cortina. ¿Cómo estás, Silvio? Hola, Héctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, sí, la situación que se ve es la que están graficando las imágenes justamente en este momento, que el viento sigue muy intenso. De hecho, en Villa María las ráfagas máximas registradas han sido a las 19:30, es decir, hace poquito más de media hora, con 74 kilómetros por hora, es decir, son ráfagas importantes. No obstante, Héctor, hay que decirlo que para Villa María puntualmente y para el Departamento General San Martín no hay todavía alerta del Servicio Meteorológico Nacional y presuponemos a esta altura que ya no la va a haber. Porque justamente son los momentos de mayor intensidad de viento los que se viven ahora y los que se van a vivir a partir de las próximas horas, ¿sí? Ya después de medianoche va a ir calmando la intensidad del viento, el viento sur, por supuesto, y bueno, esto ha ocasionado en la ciudad de Córdoba puntualmente y en el norte de la provincia sí estaba vigente una alerta que hablaba de ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Bueno, justamente es lo que se ha dado, lo que estamos observando también, este choque en cadena que por el momento, como decías, afortunadamente no hay víctimas, pero bueno, no se puede descartar. Y el consejo, por supuesto, como siempre lo decimos cada vez que hay una situación de estas, y más que todo en esta época, Héctor, en la cual todavía hay mucha sequía, por lo tanto hay mucho polvo. Cuando el viento viene fuerte, levanta mucho polvo y no se ve. El problema es ese, básicamente, la falta de visibilidad en la ruta, en la autopista. Se recomienda, por supuesto, ya lo que sea de suma importancia o de suma urgencia el viaje, no tratar de no realizarlo y tratar de quedarse a salvo, por supuesto, aguardando mejores condiciones. Silvio, te has cansado de decirlo, del tema de la tormenta de viento, que lamentablemente todavía seguimos relativizando, porque las cortinas de árboles que había antes en la Ruta 9, y que en muchos casos ya no existe, pero de todas maneras en autopista menos aún, es prácticamente desértico lo que se ve y por lo tanto el viento, 70 kilómetros en la hora en una ciudad como Villa María, con los edificios y demás, es una cosa. 70 y pico kilómetros en la hora las ráfagas, en plena autopista, donde nada te lo para, es otra. Y vemos lo que vemos lamentablemente y la crónica de los accidentes. Así que por lo tanto, ¿damos tranquilidad que esto va a ir cesando o todavía tenemos que esperar un poco más? Tenemos un par de horas de viento todavía bastante intenso,
De hecho, podemos tener algo de lluvia, Héctor. No hemos hablado de las tormentas, sí, que nos han esquivado hoy, afortunadamente. En algunos barrios sí ha caído algo de lluvia, puntualmente, sí, sí. pero la tormenta más fuerte pasó por el costado haciendo mucho ruido, sí, sí. se escuchaban los truenos, sí. y dejó granizo en la zona de Hernando, dejó granizo en la zona de James Craig, inclusive en seco, cayó piedra en seco en algunos lugares. Por lo tanto, la verdad que esta vez la sacamos barata nosotros. Río Tercero también cayó piedra en seco, granizo en seco, y en algunos lugares ha llovido hasta 33 milímetros, estamos cerrando en la zona rural cerca de Hernando, por ejemplo, 33 milímetros, una lluvia bastante intensa para la época, cuando el promedio mensual es de 40. Acá ya superamos ese promedio, por lo tanto, en este mes, por empezar a hablar de lluvia, estamos sobrados, pero ¿qué pasa? Cuando hay mucho viento, como en estos días que hemos tenido viento, se seca bastante todo, por lo tanto, se necesita agua, y eso lo podemos observar justamente por la falta de visibilidad, Héctor, porque todavía hay mucha polvo en suspensión, y vendría bien, la verdad, una nueva lluvia generalizada en toda la provincia, algo que por ahora parece poco viable. Esta noche podemos tener algo de lluvia, o llovizna tal vez, cerca de medianoche, un poquito después, y ya después las condiciones son de buen tiempo, por lo menos hasta el domingo próximo. Clarísimo, Silvio, un abrazo grande, ojalá se dé lo que estás marcando porque sería un alivio frente a la amenaza que uno puede pensar que puede traer el viento y las consecuencias que lamentablemente hemos visto. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.